que deben morir día 13. Y Mateo no pudo evitar el sobresalto, hizo un gran esfuerzo para salir de aquello que le amodorraba. Él parecía darse cuenta y dejó de mover las manos. En su rostro se adivinaba que había una sonrisa, como si lo dicho hubiese sido de manera intencional. ¿Dónde supiste esa historia?, le preguntó. ¿Has visitado a otros miembros de la cofradía? Supe del nacimiento milagroso de Jesús por boca de una familia de Capadocia, bien adentro del territorio. Felipe era su nombre. Vivía allí con su esposa y 2 hijas en un rincón perdido llamado Bureme. ¿Cuándo lo viste? Hace tanto que no sabemos de él. Fue un día antes de... Y la voz y las palabras del visitante quedaron como si flotaran en el aire. Mateo no pudo ocultar su impaciencia. Antes de que, habla, dilo, de la misteriosa y fatal tragedia que acaba con ellos. Aún no se tiene la certeza de cómo ocurrió. Cuando los vecinos trataron de hacer algo ya era tarde, solo cuerpos carbonizados. Ni siquiera se supo cuál de los mayores pertenecía a Felipe o a su mujer. No pudo evitar el mexicano que una gran pesadumbre contrajera sus hombros. Sintió deseos de rasgar sus vestiduras y revolverse en el polvo. Cerró la mano y entonces se dio cuenta de que oprimía la oblea. Los ojos del visitante continuaban fijos en él. No parpadeaban, sus manos habían comenzado a moverse lentamente. Había en aquellos malabares un ademán que lo invitaba a probarla. Acababa de decirle que era un buen remedio contra la desdicha, pues nunca antes llegaba más oportuno. Era amarga, estaba en lo cierto, deseos no le faltaban de escupir el jugo, pero su boca no obedecía y tragó un cálido salivazo. Era raro, lo sentía bajar por la garganta, podía seguirlo paso a paso en su lento descender y casi que era recibido con inusitado alborozo en la gran caverna de su estómago. Ahí se depositó simplemente o continuaba bajando hacia los confines de su cuerpo. No, la oblea se había detenido en las tripas. Lo que descendía era el espíritu de eso, iba colmando cada rincón de sus genitales, de sus piernas, y finalmente le llegaba a los dedos de los pies. Pero no se detenía ahí, sino que subía en tibias oleadas y lo exhalaba por cada poro. De ahí que su alma quedara envuelta en vapores aromáticos como los de la hoja tierna del cinamomo y se convertía en fluido elevada. Hasta era capaz de contemplarse a sí mismo desde arriba, sentado con las manos desmayadas sobre los cojines, la cabeza erguida en extraña e incómoda posición frente a él. Apolonio de Tiana con su persistente mirada. Mateo parpadeó y de buenas a primeras se encontró de nuevo ocupando aquella visión que había sido su cuerpo. Todo se volvía confuso pero no aterrador. Una honda calma se apoderaba de él. Solo había manos girando en círculo, opuestos dedos anillados que destellaban siempre en el mismo punto del espacio. Silencio absoluto, lo había dicho. El visitante o era algo que persistía sin más razones. Desde luego
anhelaba formar parte de la cofradía cristiana y por eso quería saber detalles. Le contó cuánto se había hecho, lo que habían tenido que afrontar desde la muerte de Jesús y todo lo acordado en la reunión de Pentecostés. A pesar de que había jurado guardar el secreto, pero Apolonio sería uno más entre la gente importante que apoyaría la cristiandad. Le hizo saber hasta sus ideas en relación con las muertes de Judas, Pedro y Santiago, y aún ciertos recelos que surgidos en su corazón al oírle hablar de la tragedia de Felipe. Muy buena, caray. No podía descartarse la sospecha de que una mano sombría hubiese sido la ejecutora, le confesó, pero lo más preocupante era que todo parecía indicar que esa mano sombría quería que se supiera de su existencia y de que había sido ella la autora de los crímenes. ¿Quién habría de perseguirlos con tanta hazaña? Los cristianos eran gentes de paz, ya habían quedado lejos aquellas ideas de grandiosas y de encarnizadas batallas, o la variante más cruel, darles a los pelotas el apoyo que reclamaban para acabar uno por uno con la soldadesca romana. Y no era eso lo que estaban haciendo en nuestras filas, y finalizó su discurso casi sin pretenderlo. Oh, buen Señor, que traes la paz a mi espíritu en mañas de lejanas tierras. Desea de todo corazón acatar la disciplina cristiana. ¿Está en tu ánimo conocer de la vida del Maestro e imitarlo? Yo te guiaré a cambio de que, poniendo en juego tus artes, despejes de mi alma estas dudas que la corroen. ¿Quién nos acosa? ¿Por qué se vale del crimen horrendo? Y el de Tiana le ordenó que cerrara los ojos, pero que continuara viéndolo. ¿No resultaba contradictorio? Bien lo sabía, pero obedeció. Tenía sujeta su voluntad entre las confusas vueltas de sus manos, la mantenía atada con presuntes fulgurantes. Nada recordarás, le parecía oír de una voz que no era la suya, lejana. ¿Y bien, hermano Leví, terminaste de leerlo? Le preguntó Marcos, al tiempo que se acomodaban desfachatadamente apoyando la espalda contra la pared y cruzando las piernas, cuán largas eran, pero no lo miraba, sino que concentraba su atención en revisar con esmero cada una de las uñas que rematan los dedos de su mano izquierda, extendida y abierta. Satisfecho con la inspección, sometió al mismo examen a otra mano. Horror, había encontrado una cutícula rebelde en la base de la media luna del índice. No tenía ahora las tijeritas damasquinas, pero tampoco podía soportar aquella presencia desafiante y trataba inútilmente de extirparla con los dientes. De ahora en adelante, su interés principal se limitaría a aquel minúsculo apéndice de piel. Mateo notó que había algo raro en la voz del chico, aparte del típico amaneramiento, hoy un poco más agudo que otras veces. Pudiera haber cierto desdén hacia su persona, pero eso ya lo había notado antes. ¿Por qué entonces le chocaba precisamente ahora? Era que hoy todo le parecía nuevo desde que despertara la esterilla. Se le había antojado extraña, como si hubiese sido la primera vez que dormía en ella. Sin embargo, lo había aceptado sin hacerse más preguntas. La habitación era otra o la de siempre, aunque distinta, sin más precisiones, y aquella secreta angustia que se había apoderado de él en cuanto abrió los ojos. Al principio no supo explicarse en qué consistía, luego se fue perfilando, tenía que hacer algo, pero ¿en qué consistía? ¿Esperar? Sí, pero ¿qué o a quién? ¿A quién le sonaba más preciso? Bien, debía esperar a alguien, y ese parecía ser Marcos. No, lo era.
hermano Marcos, dijo y se detuvo. Era rigurosamente exacto. En el fondo sabía que no era cierto. Solo había leído pasajes aislados de los cuales suprimió la mayor parte. De nuevo le molestaba la situación. Marcos levantó el extremo de una ceja. ¿Y bien? ¿Qué quería saber el jovenzuelo? ¿Pretendía de él su consentimiento para hacer público lo que había escrito acerca de Jesús? Pues no lo conseguiría. Había sido demasiado audaz, había escrito y escrito sin detenerse a pensar en las consecuencias. Era cierto que se ajustaba a la verdad, pero había momentos en que no era menester tocar algunas cuestiones harto delicadas con el desenfado con que él lo había hecho. Bueno, ¿Ya me toca? sí. Ay, ya me perdí. Lo de las bienaventuranzas era inadmisible, eso estaba claro. No lo encuentro. Ay, en el tercer párrafo, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo de las bienaventuranzas era inadmisible. Eso estaba claro. Por otra parte, faltaban milagros. ¿No tenía Mateo la certeza de que Pedro se los había contado al muchacho o simplemente los había pasado por alto, ya que solo habían sido adjudicados al maestro? ¿Ya? Ok, en aras de tejer una leyenda alrededor de su persona, pero lo más censurable era que no mencionaba lo de la estirpe davídica, con lo importante que resultaba ese detalle. Bueno, ese fue un atributo más para encajarlo en una vieja profecía, pero era necesario que apareciera como nacido en Belén, Nazaret, que daría para su infancia y juventud. Eso fue lo acordado en Pentecostés. No se explicaba cómo Pedro hubo de olvidarlo. De nuevo la angustia, esta vez le oprimía el pecho porque debía hacer algo en cuanto escuchara una palabra. Oh Dios, si Apolonio estuviese aquí, se decía, necesitaba otra de esas obleas, de seguro que harían desaparecer toda esa inquietud que por momentos lo estremecía. El joven le había preguntado y aún no había dado su respuesta. Leví estaba consciente de que Marcos se complacía al verlo en una situación difícil. La cuestión no resultaba fácil. Al fin se decidió a tomar la palabra. Bien, muchacho, y se complació en minimizarlo. Has escrito con arreglo a lo que viste, a lo que te refirieron, pero en tus notas se trasluce cierta falta de tacto por su parte. A veces siembras dudas, en ocasiones da la impresión de que te hubieras dejado llevar en parte por arrebatos apasionados, en parte por falsos testimonios. Había gente que afirmaba que el maestro había dicho esto o lo otro, sin detenerse a ponderar las consecuencias que, a la hora de las interpretaciones, pudiera implicar una palabra mal atribuida. No lo tomes a mal, pero él no fue tan severo. Ser rico y gozar de la riqueza no podía ser considerado como un crimen merecedor de cruel castigo, hermano Marcos. La riqueza o la pobreza son atribuciones inherentes al propio Dios, su Padre, y Jesús nunca entró en ese tipo de contracciones. He venido a cumplir la ley, no a abolirla, dijo en una ocasión. ¿No estabas allí en ese momento? Bien, fue cierto que Jesús habló acerca de que habría de llamar a su reino a los pecadores, pero dicho de esa manera es discriminatorio.
mejor sería que a los pecadores al arrepentimiento. De lo contrario, siempre siendo pecadores, sin más ni más, les hubiese otorgado privilegios que correspondían a los justos. Pero él lo dijo así, lo replicó el joven. ¿Qué quieres que ponga en su boca palabras que no fueron? ¿A qué tantas sutilezas, Levi Mateo? Prometió lo mejor a los pobres, porque ellos formaban el grueso de su ejército. Ejército, Pamplinas. Nunca contó con más de un centenar de menesterosos, y eso fue al principio, cuando se dedicó en firme al reclutamiento. Después todo cambió. Mira, muchacho, sería mejor que meditaras bien cada una de las frases que le atribuyes y que escribieras con miras a quienes vas a tener por lectores. Bien lejos de la realidad estarías si pensaras que sólo la plebe tendría acceso a tus emborronados pergaminos. Hay otras gentes en busca de esperanza, otros que aspiran a la continuidad de su dicha más allá de la muerte. ¿Cómo sería posible que a la hora del juicio esa fortuna que forjaron o heredaron por la propia voluntad de Dios sea motivo de condena? ¿Crees que habrían de seguir la palabra de quien, en lugar de acogerlos, siente repulsión hacia ellos? Mateo hizo un alto. Había hablado siguiendo el dictado de una voz ajena a la de su ser. Era cierto que compartía esas ideas. No podía distanciarse mucho de lo que en el fondo implicaban, pero ¿por qué hoy se le antojaba inducida? Sin embargo, no era eso precisamente lo que iba a decirle en cuanto a sus arrebatos escritos. De nuevo, esa rara inquietud en espera de una frase que no recordaba. Había temores en su alma, tenía miedo de algo que se avecinaba, inevitable, horrendo. Oh Dios, ¿por qué no estaba aquí el hermano Apolonio? ¿Hermano? ¿Había dicho hermano? Entonces ya lo aceptaba de hecho en la cristiandad, y el ritual Apolonio no se había circuncidado, lo había pasado por alto. Hubo en las prédicas del maestro algo semejante. Acogió alguna vez entre los suyos a extraños al pueblo de Yahvé. Prometió en determinada ocasión la salvación eterna a ovejas de otro redil. No. ¿Cómo pudo ser posible que pasara por alto el requisito de la ley? Ni tan siquiera el bautismo de Juan en las aguas de un río había recibido él de Tiana. No podía cerrar los oídos a aquellos reproches ni dejaba de hurgar en su fardel en busca de una de esas raras obleas que ayer le dejó. De nada serviría que pretendiera huir de su conciencia. Y halló una. De nuevo el sabor amargo bajándole por la garganta, hasta esta vez tragaba evidentemente en busca de la paz, del olvido. La voz de Marcos se apagaba al tiempo que su imagen se volvía un confuso amasijo de ademanes iracundos. No quería el muchacho aceptar sus sugerencias. Bien, allá él. Esos escritos jamás verían la luz, serían destruidos. Y ya, lejos de ahí contradicciones, hágase la voluntad
no importaba la de cualquiera, se sentía feliz como si fuera el único ser humano sobre la tierra, pero debía hacer algo, sabía de qué se trataba, no estaba seguro de que se estuviera relacionado con aquel joven barbilampiño y gesticulante, empeñado en acaparar su atención. ¡Qué iluso! No podía imaginar que se mantenía ajeno a sus cartillerías. No le molestaba, no seguro estaba de que en cualquier momento acabaría con aquella farsa. ¿Por qué debía permitir que un amanerado se inmiscuyera en su felicidad? ¿Acaso no había encontrado él la suya, metiendo las narices aquí y allá, en busca de recuerdos de los que nadie quería acordarse? Pues, ¿qué cargará con ellos y lo dejara tranquilo? Pero su aprobación no la tendría, no, señor. Leví, Mateo, atiéndeme, y lo sacudía por los hombros. No crea que he sido malintencionado, solo busco la verdad. Si ella no se aviene con su manera de pensar o con sus intereses, yo no soy culpable. He de pagar por una falta que no cometí. Lo que Jesús dijo e hizo está ahí, tal como fue. En última instancia es a él a quien deben reprender, aunque si a una pizca de vergüenza les queda, a ustedes jamás osarían ni mencionarlo. Después de la bajeza en que todos cayeron la noche de su última cena, sigue enverecido, atontado, borracho, qué sé yo, ni me importa. Ya se ajustarán cuentas cuando recuerden que estabas vigilando el camino a la villa de Sion y dejaste pasar al siquiese que venía a aprenderlo. Es más, le confirmaste que él estaba en el monte y te apresuraste a llegar primero. Desde mucho antes tu fervor patriótico se te había ido a los tobillos, Leví Mateo. Sí, no te empeñes en negarlo. ¿Y sabes quién te hizo cambiar de idea? El propio Iscariote. Ya no había nada que hacer, ¿verdad? El Mesías caudillo se derrumbaba, como él mismo predijo que se derrumbarían los muros del templo. Fuera un arrebato místico o uno de aquellos destellos lúcidos de sus últimos días, no importa. Lo cierto fue que viste
uno que otro comentario sarcástico a mis espaldas, risitas mal disimuladas, pero nadie puede tacharme de cobardía ni de perfidia. Y eso es lo que te molesta, le di Mateo, te has dejado arrastrar entre la inmundicia con tal de no perder tus bienes materiales. Tú no lo devolviste todo cuadruplicado como dijera saqueo, mentira. Menos aún vendiste cuanto tenías y lo diste a la congregación. Solo los tontos lo hicieron, ¿verdad, publicano? De ahí que sientas en lo más hondo de la llaga que hay en tu alma, el que sea yo, precisamente, que pretenda revelar exentas de subterfugios las ideas de Jesús. A mí no me importa si agrado a gentiles o a judíos. Estoy con la verdad, duélale a quien le duela. Maldito afeminado, le decía una voz grave ya conocida. Era Apolonio que había venido en su ayuda. ¿Ya me toca? Sí. Oh Señor, ya todo se aclaraba, se recuperaba, salía de la encantadora modorra de las obleas y la niebla se disipaba. De pronto supo que esperaba, la inquietud se desvanecía. El mago de Tiana se elevaba ante sus ojos, ascendía hasta las vigas del techo, se convertía en sombra que resbalaba lentamente pared abajo, a espaldas del joven Marcos. El chiquillo desconocía sus poderes, no se percataba de la sombra, ni la veía ni la oía. Ella solo hablaba para él, Mateo, y ha dicho el espectro, exactor mortis, y una espiral de humo envuelve la estancia. El suelo deja de ser firme, la sala se hunde, todo se pierde. Pero cómo, Benjanán, ¿no te has enterado? Benganán, ¿no te has enterado? Claro, acabas de regresar. Aún así me sorprende que no lo sepas, hermano. Entra y toma asiento. Bebe un poco de vino y hazle el honor a este delicioso queso de cabra. Te contaré. Te marchaste de Antioquía a finales del mes Ab. ¿No es así? Pues un par de semanas después se descubrió el asunto. Escandaloso, querido hermano, a más de bochornoso. Creo que ahora sí me harás caso en cuanto a lo que tantas veces te he dicho. Esos cristianos no son más que una piara de oportunistas. Aunque lo hayas puesto en duda, sí, ya lo sé, tú siempre actuaste de buena fe, llevado por la letra que enseña la ley. Es tu esposa quien les tiene una gran estima. Tus hijas fueron bautizadas siguiendo el ritual de ese desajustado social que hablaba en el paso del Jordán. De nada de eso tienes que convencerme. Ahora soy yo quien va a poner pruebas ante tus ojos y no me repitas que son habladurías de la gente. Yo estuve allí, Benjanán, justo en el momento en que derribaron la puerta. ¿Un poco más de vino? Sí, pero que lo vas a necesitar. Creo que lo vas a necesitar. Atiéndeme bien para que veas que no hay duda alguna. Hoy hace 8 días, para ser exacto, me encontraba a la vera de mi tienda cuando veo a Patquín el mudo enfilar corriendo, calle arriba, rumbo al barrio de los Bataneros. Lo detuve y no supo decirme por señas de qué se trataba, pero algo gordo sucedía. Eché el cerrojo al negocio y me dejé llevar por la gente.
Muchos ni preguntaron de qué se trataba, simplemente se unían a los que íbamos y ya. Pues, tras un buen tramo, nos detuvimos ante la puerta de la sinagoga, esa donde se reúnen los cristianos, bajo la dirección, o qué sé yo, de tal Levi Mateo. Al principio creí que se trataba de otro de los desmanes a que nos tiene acostumbrados la soldadesca romana, pero no. Allí estaba el pretor, las autoridades judiciales y varios testigos designados para dar fe de algo. En cuanto derribaron la puerta, tuvimos que taparnos bien las narices. Aún hoy siento el hedor nada más de acordarme. No entraré en detalles. Estás comiendo y sería de mal gusto. Bien. ¿Con qué nos hallamos? Un cuadro horrendo. Eran el propio Levi Mateo, aunque trabajó me costó reconocerlo de tan hinchado que se hallaba, y un joven a quien llamaban Marquitín. Después me enteré que el apodo se Ya, al punto. Mande, ok. Después me enteré que el apodo se decía a sus espaldas, pues se trataba de una persona muy querida y estimada en el vecindario. Ahí, no, hasta el párrafo, ¿no? Ah, ok. Pues perdón, pues es que sigo. Las viudas y las ancianas le habían puesto el mote cariñosamente. Olvidé echar mano al talis antes de salir, por lo que no me quedó otro remedio que taparme la nariz con el extremo del koufiet. Pero lo que ante mi vista había era tan repugnante que me hizo olvidar la peste que invadía el recinto. Ambos cuerpos se hallaban desnudos y abrazados sobre una estera. En la cabecera de la misma, diseminadas incluso sobre el piso, había un número considerable de cuentas parduzcas, de las cuales la policía del imperio recogía unas cuantas. Todo estaba revuelto, pero no destrozado. Se veía a las claras que había sido a causa de una gran juerga, y así lo atestiguaban las jarras vacías y un odre de vino que aún goteaba. Un golpe de viento levantó del piso trozos de pergamino, docenas de ellos, al parecer de un largo escrito. Pude guardarme un pedazo medio chamuscado sin que nadie se percatara. Ya te diré al respecto. Todo parecía indicar que habían tratado de quemarlo, pero se quedó a medias. Sí, había humo flotando en el ambiente y todavía hubiese sido posible avivar la llama en los rescoldos de 3 o 4 incensarios. Por cierto, no habían incinerado mirra ni otra sustancia aromática digna del Señor, sino algo desconocido, cuyo olor se imponía al hedor de la muerte, provocando cierto escozor en la nariz y luego un sabor amargo en la boca. En fin, amigo Benganán, aquello daba la impresión de haber sido el escenario de una de esas orgías desenfrenadas de gentiles con quienes solía rozarse muy a menudo el tal Levi Mateo. A propósito, ¿sabes lo que se supo, Benjanán? Que el susodicho había sido publicano en Cafarnaún. Salvemos al Señor.
tan piadoso como se hacía ver, siempre hablando de ayudar al necesitado, de tenderle la mano al menesteroso y de dar de comer al hambriento. ¿Y quién que les quitó el pan cuando cobraba impuestos? Ya no se puede creer en nadie, amigo mío. Bien que se lo dije a mi mujer. No te dejes engañar por cualquier mequetrefe. Apártate de esa sinagoga donde se mezclan la palabra de la ley y la de ese farsante que fuera crucificado en Jerusalén. Pero ya sabes cómo son ellas de apegadas a las novelerías. Te compadezco, Benganán, pero tienes que imponerte. Yo a la mía le prohibí volver por esa sinagoga y que no se mencione bajo mi techo el nombre de Jesús, ni esas estúpidas historias de sus milagros. Nada de eso fue anunciado por nuestros verdaderos profetas, aunque muchos hayan tratado de confundir las divinas palabras. Ah, sí, el trozo de manuscrito, pues, ¿qué te parece si te digo que esos cristianos habían osado escribir un libro acerca del Galileo revoltoso? No te caigas de espaldas, que así es. Oye este fragmento. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran muchedumbre, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Te das cuenta, Benganán? Pura palabrería. Y después de lo sucedido con este, que se decía de los 12 que Jesús escogió para seguirlo, me pregunto, ¿puede alguien con un poco de sensatez creer en las palabras de los cristianos? Espero que esto te sirva de sólido argumento para alejar de ese grupúsculo a los de tu familia que aún no hayan escarmentado. Marquitín. Buena perla resultó el señoritingo. Pura Saguey, no mames, Clemente, ¿eh? Tu hermana sería infartada.